somos Socatec, una escuela de nuevas tecnologías donde nuestro principal curso es el Bootcamp de Full Stack Web Developer, donde enseñamos a programar webs desde cero en 16 semanas. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Barraza. Él es consultor en accesibilidad web en la Agencia Nacional de Discapacidad en Argentina. Es mentor de programación y coach ontológico. Además, es desarrollador backend en PHP, Python y JavaScript. Hoy nos va a enseñar a programar de forma creativa. Así que, sin más, lo dejo con él. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, hoy vamos a empezar a ver este tema. Aprender a programar de forma creativa. ¿Por qué se me ocurrió esta charla? Porque siempre cuando aprendemos a programar, uno de los temas iniciales es: yo quiero programar porque quiero ganar dinero, yo quiero programar porque quiero entrar en una empresa grande, y los olvidamos de la manera más elemental, de aprender a programar porque nos gusta, porque no es divertido. Pues encontramos un arte o encontramos una manera diferente de programar. Entonces, hoy vamos a abordar en esta charla las diferentes formas que tenemos de programar, los diferentes tipos de lenguajes y salir un poco de lo que es la computadora. Entonces, vamos a ver unos conceptos iniciales, vamos a recorrer unos lenguajes y vamos a ver algunas sorpresas. Vamos a ello. Soy Miguel Barraza, soy consultor en accesibilidad web, trabajo en la Agencia Nacional de Discapacidad en la República Argentina. Además, soy mentor de programación de forma particular y en algunas fundaciones, instituciones. Y soy un apasionado de la programación. Me encanta aprender, participar en las comunidades, y creo que ese es el punto más importante: poder participar, poder aprender, poder estar en lugares donde podemos participar de forma activa con otras personas. Uno de los principales temas que tenemos que pensar es que la programación. Podemos decir que la programación es un camino de aprendizaje de forma creativa. Vamos a aprender y vamos a buscar diferentes formas de aprender y diferentes formas de aplicar la programación para resolver problemas, para aplicarlo al día a día. Podemos usarlo para automatizar tareas, para hacer cálculos, para resolver un montón de situaciones. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué es programar? Podemos encontrar miles de resoluciones. Si ponemos esta pregunta en Google, vamos a encontrar un montón de páginas y un montón de resoluciones, pero creo que uno de los principales temas es divertirse. Divertirse en solucionar problemas, porque vamos a encontrar un montón de situaciones y nosotros, los programadores, vamos a resolver esas situaciones. Por ejemplo, queremos generar un mundo fantástico, queremos generar un juego donde nos permita vivir con dragones. Bueno, ese es nuestro principal problema y vamos a aprender a programar para llegar a eso. O queremos resolver cálculos matemáticos para, por ejemplo, automatizar unas luces. Bueno, tenemos una situación y vamos a aprender a programar para eso. Entonces, la programación es resolver problemas. ¿Y cómo resolvemos esos problemas? Bueno, hay un montón de herramientas, hay un montón de situaciones, hay un montón de algoritmos que podemos aplicar para aprender. Entonces, si hablamos de algoritmos, ¿de qué significa esa palabra? Bueno, podemos decir que un algoritmo es un paso a paso de cómo resolvemos ese problema. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. Si nosotros queremos preparar un café, agarrar una taza, ponerle café, ponerle azúcar, poner un poco de agua, batir. Eso paso a paso es un algoritmo. Es cómo vamos a resolver cómo vamos a hacer el paso a paso para resolver una situación. Entonces, en la computadora también es lo mismo. La computadora es un elemento que está esperando nuestras órdenes para resolver el paso a paso y llegar a un resultado final. Por ejemplo, queremos procesar una imagen. ¿Cuál es el paso a paso para procesar esa imagen? Eso es lo que estamos haciendo los programadores. Estamos explicando a la máquina, por medio de un lenguaje de programación, cómo resolver esa situación. Por ejemplo, cómo se hace para guardar un archivo.
para guardar un texto, para procesar un audio, para procesar una imagen. Para eso vamos a escribir un montón de algoritmos y vamos a resolver esas situaciones. Bueno, para resolver esas situaciones, vamos a aprender un lenguaje, porque no vamos a tener que comunicar con la máquina. Por ejemplo, si nosotros nos queremos comunicar con otra persona, vamos a tener que aprender español o aprender inglés y poder hablar con esa persona. Lo mismo con la máquina. Vamos a tener que aprender un lenguaje máquina para poder hablar con esa máquina y decirle el paso a paso para resolver esta situación es este. Entonces escribimos un lenguaje, escribimos un algoritmo en ese lenguaje. Entonces, una vez que ya manejamos ese lenguaje, vamos a aprender a escribir en ese lenguaje. Entonces, hay formas para escribir en cada una de esos lenguajes. Eso se llama la sintaxis. Entonces, una vez que ya aprendemos un poco más, empezamos a hablar con el vocabulario de la programación. Empezamos a aprender qué es una variable, qué es un bucle. Empezamos a hablar sobre el patrón de diseño. Si todas esas palabras todavía te parecen raras, un paso a paso que vas avanzando con la programación, vas aprendiendo esa terminología y puedes hablar con otros programadores con esa misma terminología. Este lenguaje tiene un conjunto de reglas que tenemos que cumplir. Vamos a organizar los datos de esta forma, vamos a procesar de esta otra. Entonces, cumpliendo esas reglas, podemos llegar a resolver esa situación. Y uno de los puntos más importantes, amigarse con los errores. Porque cuando aprendemos a programar encontramos un montón de errores. Bueno, tenemos que amigarnos porque eso es lo que más vamos a encontrar, errores. Y vamos a estar resolviendo esos errores. Entonces, por cada error que superamos, estamos más cerquita de esa solución. Una vez que empezamos a manejar los lenguajes, vemos que existen lenguajes interpretados y compilados. ¿Qué significa eso? Un lenguaje interpretado es aquel que nosotros escribimos el código y existe un software que va leyendo ese código paso a paso para resolver esa situación. Por ejemplo, esos códigos se llaman script. Entonces nosotros escribimos un script, lo ejecutamos y podemos llegar a ver el programa en tiempo real. Por ejemplo, Python, JavaScript son lenguajes interpretados en el cual nosotros escribimos el código, por ejemplo, en Python, y después lo ejecutamos y ya podemos ver nuestro programa. En cambio, los compilados, nosotros escribimos el código, después tenemos que pasar por ese software para que se genere un exe o un binario y de esa forma recién lo podemos probar. Entonces, si tenemos un error en el código, seguramente no se va a poder compilar y no podemos probarlo. En cambio, en un interpretado, esto sí lo vamos a poder hacer. Vamos a ejecutar hasta el punto que llega el error del código y ahí se va a trabar. Entonces, por ahí, los interpretados son un poco más prácticos para probar y para aprender. ¿Cuál es la diferencia? Entre que los interpretados son un poco más lentos. Hoy en día, como las computadoras tienen gran velocidad, no notamos mucho la diferencia. Pero si queremos trabajar con manejo de gran volumen de datos, ahí sí tenemos que ir más por un lenguaje compilado. Ejemplos de lenguaje compilado son C++, C# y Java, entre comillas, porque no termina de ser un compilado, pero es algo parecido. Ejemplos de un interpretado son JavaScript, PHP, Python. Una vez que ya aprendemos a manejar estos lenguajes, por ejemplo, entramos en Python y decimos, vamos a aprender Python. Empezamos a manejar los primeros códigos, empezamos a hacer nuestras primeras cosas y queremos empezar a hacer cosas un poco más complejas. Bueno, ahí empezamos a descubrir las librerías. ¿Qué son las librerías? Las librerías son conjuntos de códigos y algoritmos hechos por alguna persona que nos facilita la manipulación de datos o manejar ciertas estructuras. Por ejemplo, si nosotros queremos generar un texto y guardarlo en un doc o en un PDF, bueno, vamos a buscar una librería que nos permita guardar un texto en formato PDF, que ya va a estar escrita,
La descargamos y la aprendemos a utilizar. Entonces, de esa forma, vamos mucho más rápido desarrollando. Entonces, hoy en día encontramos librería para lo que imaginemos. Librería para procesar imagen, librería para procesar audio, librería para lo que quieras. Por ejemplo, si queremos desarrollar juegos, seguramente vas a encontrar una librería en tu lenguaje que te ayude a generar juegos, a hacer páginas web, etc. Esta librería se suele encontrar en repositorios, que son como lugares donde están todo ese conjunto de librerías y podemos buscar fácilmente. Queremos buscar una librería para convertir una imagen JPG en formato SVG o viceversa. Entonces vamos a este repositorio, buscamos esa librería, vemos todas las que hay y empezamos a probar. Entonces, los repositorios son esos lugares para encontrar la librería. Por ejemplo, en JavaScript tenemos NPM, que es un gestor de librerías para JavaScript, en el cual podemos instalar esas librerías. En caso de Python, tenemos a pip. En caso de PHP, tenemos a Composer. Así vamos a encontrar en cada uno de los lenguajes un gestor de librerías y vamos a encontrar un montón de código ya hecho. Eso nos facilita un montón la tarea. Por ejemplo, si vemos en Python, vamos a encontrar pip. Este ya va a venir instalado con nuestro paquete de Python. Vamos a la página de python.org, lo descargamos, lo instalamos en nuestro sistema, sea Linux, Mac o Windows. Después abrimos la consola. En el caso de Windows, por ejemplo, se llama MS2 o el PowerShell. Y podemos escribir pip, espacio, install, espacio y el nombre de la librería. O pip, espacio, search, espacio y el nombre de la librería. De esa forma buscamos esa librería, la podemos instalar en nuestro proyecto y la podemos probar. Ahora, si ya no usamos más esa librería, ponemos pip y espacio, uninstall, espacio, nombre de librería y la desinstalamos. O podemos poner pip freeze para ver todas las librerías que tenemos instaladas en nuestro proyecto o nuestra computadora. Entonces, de esa forma es muy práctico instalar y desinstalar librería, es muy práctico poder probar cosas y eso es las ventajas que lo dan ciertos lenguajes. Por ejemplo, en este caso, Python. En el caso de JavaScript tenemos a NPM y el manejo es muy similar. Ponemos npm, espacio install, espacio, el nombre de la librería, instalamos esa librería en nuestro proyecto. También tenemos el mismo comando npm espacio uninstall, espacio, nombre de librería, y de esa forma ya sacamos esa librería de nuestro proyecto. Si ven, es muy similar. Y después tenemos npm espacio ls, donde podemos listar todas las librerías que tenemos en nuestro proyecto. Ahí vemos que en el caso de Python era pip freeze, en este caso es npm ls. Varían algunas palabras, pero el manejo es bastante parecido. Entonces, cualquier de los lenguajes que nosotros estemos manejando, podemos buscar cuál es el gestor de manejo de librería de ese lenguaje y podemos instalar y desinstalar esas librerías fácilmente. Anímate a jugar, anímate a probar. De esa forma, podemos construir mucho más rápido. También en cada uno de los lenguajes tenemos formas de hacer proyectos mucho más rápido. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo el HTML para hacer una página web y yo quiero probar mi página, pero para este proyecto necesito levantar un servidor. Bien, en caso de Windows podemos buscar el SAM o el WAM, que son paquetes donde ya traen el Apache, el MySQL, la base de datos para probar. Pero yo solamente tengo un HTML con JavaScript. No quiero tanto y tampoco quiero instalar otro programa. Bueno, si ya tenemos Python instalado, podemos usar Python para levantar nuestro servidor. Entonces podemos tirar en la consola este comando que vemos en pantalla, Python espacio, -m espacio,
el http.server, espacio y el nombre del puerto, por ejemplo, el 80, el 3000, el que sea. Entonces, si ponemos, por ejemplo, python-m, http espacio http.server espacio 3000, ya levantamos un servidor en el puerto 3000, en esa carpeta que tenemos nuestro proyecto. Entonces podemos ir al navegador y podemos abrir una página, el http localhost 2.3000, y ya podemos ver nuestro sitio. Entonces podemos levantar un servidor rápidamente con Python y probar en nuestra página web. Entonces no hace falta instalar programa externo, y son funciones que ya nos trae Python para probar una página web con HTML. Hay un montón de estas cosas que podemos procesar audio, que podemos manejar imagen, tanto con Python, con JavaScript, con cada lenguaje. Entonces, podemos jugar un poco con estas cosas para hacer cosas rápidas. También nos permite, en caso de Python, usar un montón de librerías para analizar nuestra información, analizar datos. Entonces, si yo digo, bien, yo ya aprendí con pip a instalar una librería. ¿Cuáles son los tipos de librería que podemos encontrar? ¿Cuáles son los más comunes? Por ejemplo, tenemos a NumPy. NumPy es una librería con muchas funciones matemáticas. Por ejemplo, tenemos estructura de datos para analizar esos datos. Implementa vectores y matrices para mover gran volumen de datos. Tiene funciones matemáticas para analizar esos datos y cruzar esos datos. Y tiene un montón de funciones. En pantalla está la URL para que vos puedas ir a revisar esa página y revisar esta librería. Es muy utilizada. Después, tenemos a Pandas, que es enfocada en los datos científicos. Es muy utilizada y es muy sencilla de aprender. Se usa en finanzas, en ciencias sociales, en sacar estadísticas, en ingeniería. Entonces, con esta librería podemos cargar datos, gran volumen de datos, podemos cruzar, podemos analizar. En pantalla está la URL también para ir a revisarla. Después tenemos el OpenPyXL, que es una librería para analizar imágenes. Podemos transformar esas imágenes en otro formato, podemos sacar información de esas imágenes, podemos buscar una imagen dentro de otra, que toda la manipulación de imagen es muy sencilla hacerla con esta librería. Perdón, me confundí de librería. En caso de OpenPyl, es para manejar el Excel. Esta librería permite generar de Python un Excel y nos permite manipular los datos. Por ejemplo, acá hay un código de ejemplo que tenemos en la pantalla. Por ejemplo, acá yo creo una base de datos en Excel, selecciono la hoja activa, le puedo modificar el título de esa hoja, voy a insertar datos en esa hoja, puedo revisar los datos de esa hoja, guardar, consultar y después guardarlo. Entonces, yo puedo utilizar esto para generar Excel, puedo utilizar esto para leer los Excel, para cruzar los datos. Por ejemplo, yo tengo varios Excel y quiero depurar esos datos. Entonces, yo puedo cruzar esos datos, puedo analizar esos datos de Python. Después vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos el GTTS. El GTTS es una librería que podemos utilizar el API de Google para, por ejemplo, para generar audio en Google. Si lo vemos en pantalla, el código es muy sencillo.
acá yo estoy importando esa librería, estoy generando un texto que yo quiero transformar en audio. Después estoy instanciando a ese objeto de esa librería y estoy diciendo que quiero transformar ese texto en ese idioma. Por ejemplo, acá dice LAN igual en, el que está entre comillas LEN significa en inglés. Yo lo puedo poner en inglés, es en español o en el idioma que vos quieras. Entonces puedo transformar un texto hablado con la voz sintética de ese idioma. Y de esa forma, de cosas yo puedo manejar ese idioma. Entonces, de esa forma yo transformo un texto yo transformo ese texto en el idioma que yo quiero. Entonces, yo puedo utilizar a esta librería para estudiar un idioma. Por ejemplo, yo quiero estudiar inglés y yo quiero saber cómo se pronuncia ese idioma. Entonces, yo puedo usar esta librería para transformar mis textos en audio y escuchar. Vamos a probar, a ver si se llega a escuchar, ojalá que se escuche. Voy a activar el audio y vamos a escuchar una voz que va a decir cómo se dice ese texto en inglés. Bien, espero que se haya escuchado. Yo acá no tengo retorno, así que no lo pude escuchar. Pero ahí tuvo que haber hablado en inglés. Ahora, yo puedo utilizar eso mismo para escucharlo en español. Entonces, puedo utilizar y escuchar varios idiomas y puedo aprender idiomas jugando con un lenguaje de programación. Bien, aparte de Python y JavaScript, hay un montón de lenguajes. Entonces, yo puedo utilizar otros lenguajes para hacer un montón de cosas. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver auto hotkey. Es un lenguaje para generar automatizaciones. Entonces, yo puedo generar un script que me permita automatizar cosas de forma muy rápida. Cambiar el mapeo de tecla a la hora de pulsar una tecla que se disparen funciones y de esa forma poder saber, por ejemplo, hacer, yo qué sé, cuando yo pulse tal comando, que se abra estos 5 programas. O por ejemplo, cuando puse tal comando, escribir tal código. Bueno, de esa forma, con AutoHotkey es muy rápido hacer esto. Y una vez que yo escribo mi código, puedo compilar en un exe para compartir ese programa con otras personas y entonces otras personas pueden hacer eso mismo también de forma muy rápida. Acá en pantalla está la web oficial y una web con ejemplos. Por ejemplo, este código que está en pantalla, podemos ver cómo yo escribo en 2 líneas que una que se ejecute este código con F1 me abra el Notepad, el blog de notas, o con F2 me abra una calculadora. Entonces, de esa forma, yo una vez que está ejecutando este código, puedo solamente pulsando F1 abrir el blog de notas o con F2 la calculadora. Entonces, puedo asignar a una tecla o un comando de tecla que se abra un programa y de esa forma hacerlo muy rápido. También este otro código muy cortito me permite buscar en Google. Si ven al principio, dice acento circunflejo más C.
Eso es el comando de teclas que yo voy a pulsar. En este caso es Control-Shift-C. Entonces, después están dos puntos y me dice qué va a ejecutar cuando yo ejecute este código. En este caso, va a... lo que va a hacer acá dice Zen sin complejo C, o sea, va a pulsar Control C, va a esperar unos 50 milisegundos, va a abrir la página de Google con lo que copió de la pantalla. Entonces, ¿para qué me sirve este script? Una vez que yo ejecute este script, cuando yo seleccione una palabra, donde sea, en WhatsApp, en Telegram, en cualquier red social, y tenga este script corriendo, puedo seleccionar una palabra, pulsar Control-Shift-C y me va a buscar esa palabra en Google. Me va a abrir el navegador buscando esa palabra en Google. Entonces yo programé un programa muy práctico en muy pocas líneas de código. Como AutoHotkey también existe otro lenguaje, por ejemplo, el AutoID. El AutoID también sirve para automatizar tareas, te permite mover el mouse, el pulsar teclas, igual que AutoHotkey. Te permite manipular ventanas y procesos de la misma forma. También puedes compilar en exe, ambos son para Windows. En el caso de Linux ya tenés Bash. Puedes generar interfaces gráficas muy sencillo. Y acá en pantalla figura la web oficial y los ejemplos. En ambos casos son lenguajes muy sencillos. Acá podemos hacer cosas muy rápidas sin tener que aprender grandes lenguajes de programación. Son lenguajes bastante limitados, no tienen la potencia de un lenguaje como Python, como JavaScript, como Ruby y demás. Pero son sencillos para jugar, para automatizar tareas. Después tenemos lenguajes como LilyPom. En este caso es un lenguaje para escribir partituras. Podemos generar partituras de música con varios instrumentos o uno. Podemos generar, por ejemplo, letras con una melodía. Este es un lenguaje creado para generar partituras. Entonces, los lenguajes no son solamente para programar o automatizar. También hay lenguajes para un montón de cosas. Con este lenguaje yo escribo el código y después me genera la partitura en PDF o me genera la melodía en MIDI. Entonces, de esa forma, es bastante sencillo copiar una partitura y mandarla por mail, pegar en una red social. Entonces, nos permite abrir el manejo musical a muchas más cosas. Si no queremos escribir código, tenemos editores gráficos que generan ese código y es muy sencillo. Hay una comunidad en español que podemos entrar y podemos consultar cosas. Y es un lenguaje gratuito. Ahí está la página web en pantalla. Acá en pantalla tenemos un ejemplo de una partitura escrita en este lenguaje. Por ejemplo, al principio dice header y está el título y el autor. Después, debajo está las notas de la melodía. Está en cifrado americano. Los que saben de música lo pueden entender. Y si no, es muy sencillo aprenderlo. Tenemos el lenguaje como LaTeX o LaTeX. En este lenguaje podemos generar de forma sencilla documentos con formato. Por ejemplo, podemos escribir una monografía, una tesis. Para eso podríamos llegar a usar el Word, pero es que tenemos que estar mezclando el contenido con el formato. En este caso podemos separar mucho más fácil y después nuestro documento lo podemos transformar en PDF, lo podemos transformar en HTML o en cualquier otro formato. Entonces, el LaTeX
permite manejar por medio de código el formato de documento. Este es muy utilizado para escribir fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, que en Word es muy complejo. Entonces, es una forma, es un lenguaje que nos permite escribir sintaxis, matemática, química, podemos escribir posiciones de ajedrez, incluso música. Es muy complejo y interesante. También tenemos Markdown, que es otro lenguaje. Es un lenguaje de marcado para formatear el texto. Este es muy sencillo. Por medio de símbolos podemos darle formato como el título, una tabla, una lista. Es uno de los lenguajes que yo te recomiendo que aprendas, porque es muy rápido y se usan en un montón de lugares. De esa forma podemos escribir un post para un blog, podemos escribir un documento para compartir con otros amigos y vamos a encontrar un montón de editores que te transforman de ese código a un PDF, a un HTML. Entonces, de esa forma vimos que tenemos un montón de lenguajes. Y hay muchísimos más. Van a quedar un montón afuera. Pero hay, aparte del lenguaje, hay un montón de otros soportes. En pantalla tenemos una imagen del Arduino. ¿Qué es el Arduino? Es una pequeña placa que podemos programar para hacer un montón de cosas. En este caso, imaginemos que nosotros no sabemos mucho de electrónica, pero sí queremos hacer que cuando pulse un botón se prenda una luz, se pasen cosas. Entonces, con esta placa muy económica, podemos utilizar para generar pequeños programas para automatizar un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos un montón de botones, tenemos un pequeño parentecito para hacer ruido, tenemos sensores de humedad, tenemos sensores de proximidad, sensores de luz, tenemos conexiones Bluetooth, Wi-Fi. Bueno, todos son pequeños módulos que podemos usar para programar lo que sea. Por ejemplo, yo quiero programar un pequeño juego que me vaya mostrando luces y que yo pueda pulsar una combinación de botones a medida que vayan pasando esas luces. El famoso Simon. Bueno, con esto nosotros podemos programar ese tipo de juegos. Podemos automatizar cosas en la casa. Podemos generar un montón de cosas. Es como cuando éramos chicos y encontramos los Legos y jugábamos a construir cosas. Bueno, lo podemos hacer. Podemos comprar un Arduino, podemos comprar cada uno de estos módulos y podemos construir cualquier cosa que nosotros querramos, lo programamos de la computadora, lo pasamos ese programa al Arduino, escribimos en C++, es un lenguaje bastante sencillo, pensado para este Arduino. Vamos aprendiendo a programar para este tipo de placa con este tipo de módulos. Y de esa forma podemos salir un poco del mundo de la computadora y podemos generar cosas nuevas, juegos, automatizar cosas en la casa, etc. En pantalla tenemos un brazo robótico. Este está construido con Arduino. Hay un montón que podemos encontrar en nuestros países que ya viene construido o vienen por partes si nosotros lo construimos y podemos programar cosas con ese brazo. Por ejemplo, pulsar botones, agarrar cosas. Es un proyecto de los tantos que podemos hacer con Arduino. En este caso, se muestra una imagen de un auto hecho con Arduino. Entonces podemos reprogramar este auto para que esquive cosas, para que transporte cosas de un lado al otro. Es muy divertido jugar con este auto. Entonces, de esa forma podemos ver cómo se usa un sensor de proximidad, podemos jugar con cómo obtener datos de diferentes sensores. Después, si queremos salir un poco del mundo del Arduino,
tenemos diferentes placas. Una de ellas también es la Raspberry. Es una placa un poco más cara que las Arduino. Los Arduino son mucho más baratos, las Raspberry son un poquito más caras. Pero estas placas son mini computadoras. Ya acá le podemos cargar un sistema operativo que es un Linux. También hay versiones de Windows, pero más están desarrollados los Linux. Y en ellas podemos levantar servidores de juegos, podemos levantar un servidor web, podemos automatizar un montón de cosas. Por ejemplo, podemos generar un bot que nos mande un mensaje cuando se nos cae en nuestro sitio web, cuando podemos hacer miles de cosas. Incluso podemos montar un servicio de streaming en nuestras casas con este aparatito porque es una mini computadora. En la versión 3 era una computadora que trae 1 GB de RAM. En la versión 4 ya viene con 4 GB de RAM. Entonces nos permite un montón de cosas. En el caso de los Arduino, trabajaba con un lenguaje que estaba basado en C++. En este caso de los Arduino, ya como es un Linux, podemos escribir programas en Python, podemos correr programas en C++, en Java, en el lenguaje que nosotros querramos. Entonces, podemos pensar que es una mini computadorita que ocupa muy poca electricidad, que no hace ruido y que la podemos tener prendida todo el día. Entonces, podemos tirar nuestros programas y podemos jugar un montón con ella. ¿Cuáles son los proyectos que podemos llegar a hacer con una Raspberry? Muchísimo, porque tiene un montón de potencia. Por ejemplo, en este caso se muestra en pantalla una imagen de una consola retro que es construida con una Raspberry. Entonces, los juegos lo ponen con un emulador y ponen los ROM en ese juego, en esa mini computadorita. Entonces simula una consola de juegos. Lo enchufas a un monitor y ya tenés tu consola para jugar a los juegos más conocidos de Family, de Sega, de nuestra consola preferida. En este caso, tenemos en la imagen un arcade, que es recuerdan esas consolas viejas que íbamos antes a los salones de juegos. Bueno, las personas más jóvenes lo verán esto como algo antiguo, pero si queremos probar cómo es la sensación de jugar con una máquina de esas, con un palanquita y botones, bueno, la podemos construir con una Raspberry. En este caso es un sistema de riego que tiene un sensor de humedad puesta en una maceta. Cuando la tierra se seca, la Raspberry activa para que riegue la planta, entonces es automático el riego de nuestras plantas. Podemos automatizar nuestro jardín. También eso lo podemos llegar a hacer con un Arduino. En este caso se hizo con una Raspberry. Bueno, y después hay proyectos mucho más interesantes. Por ejemplo, en este caso vamos a ver cómo se hizo para automatizar una casa con sonido. No sé si se va a llegar a escuchar, pero voy a mostrarle la imagen. En este caso se ve como un hombre baja del auto, se acerca a la casa. Saca una ocarina y toca una melodía. Esa melodía es reconocida por la Raspberry y entonces desbloquea la puerta y puede entrar, tocando una ocarina como melodía. Entonces, es un sistema de seguridad porque vos tenés que saber justo la melodía que tiene que reconocer la Raspberry para poder desbloquear esa puerta. Después tenemos otro ejemplo. Vamos a ver este video. Toca otra melodía diferente y que la Raspberry se da cuenta que quiere saber la hora con esa melodía. Entonces hay un reloj parlante que le dice la hora. Ahí en pantalla está la URL del video de YouTube con todo el ejemplo de este proyecto.
Entonces pueden ir ahí a ver el ejemplo completo. Ahora en este ejemplo está tocando otra melodía, la Raspberry reconoce la melodía y empieza a llamar al teléfono celular para que esta persona pueda encontrar el teléfono. Entonces el teléfono está sonando y puede ir a localizar. Entonces tiene diferentes melodías para hacer cosas en la casa. Tocando diferentes melodías, puede abrir la puerta, cerrar la puerta, prender las luces, buscar el teléfono, saber la hora. Bueno, un montón de cosas. Todo eso fue hecho con una Raspberry. Entonces, los proyectos que podemos llegar a hacer con estas placas son un montón. Bueno, ya hablamos de lenguajes, hablamos de cómo salir de la computadora, pero ¿cuáles son los perfiles que nosotros podemos dedicar a la hora de aprender? Porque ahora nos emocionamos, queremos aprender programación, queremos trabajar con esto, queremos aprender, queremos ir por diferentes caminos. Bueno, el camino de la programación ya pudimos ver que podemos aplicarlo en un montón de cosas. Algunos de esos perfiles, porque son un montón. Algunos de esos perfiles son desarrollador de aplicaciones móviles. Los desarrolladores móviles saben cómo desarrollar para cada una de las plataformas, iOS o Android. Entonces aprenden ese lenguaje, por ejemplo, Swift para iOS o Kotlin o Java para Android. Y desarrolla aplicaciones para tablet, para celulares o móviles, para Smart TV, para relojes inteligentes. También están los administradores de base de datos. Estas personas se aseguran del mantenimiento de los datos, de cómo estructurarlos en los servidores, de cómo de cuáles son la base de datos adecuadas para esos datos, la seguridad de esos datos, bueno, para que no se pierda ninguna información. Los arquitectos cloud o arquitectos en la nube. Estas personas son los que analizan de qué formas podemos poner nuestros servicios de mejor forma. Entonces, son personas que saben un montón sobre sistemas operativos y aprenden sobre diferentes servicios en la nube. Por ejemplo, Azure, AWS de Amazon, Google Cloud. Entonces, saben cuándo poner un servicio, cuándo poner otro, qué tipo de servicio es más conveniente. Entonces, nos permite escalar nuestro software para que esté operativo para muchas más personas. El ingeniero DevOps trabaja mucho con las metodologías ágiles. Permite un despliegue mucho más rápido porque son los encargados de que nuestro código se integre más rápidamente y se despliegue en los servidores. Entonces, estas personas supervisan el desarrollo del código y nos permite que nuestro software sea más eficiente y mucho más estable. Otro perfil es el QA o el tester, que es la persona que verifique que nuestro software no contenga fallos. Entonces asegura la calidad y el funcionamiento para que no haya errores. Prueba cada uno de las funciones. Entonces asegura que todo funcione y que sea fácil de usar. En cada uno de estos perfiles tenemos que saber que se abren muchísimas ramas. Por ejemplo, acá en el tema de los testers tenemos testers funcionales, tenemos los testers de accesibilidad y otras variedades. Entonces, por cada uno de esos perfiles vamos a encontrar un montón de ramas. Si te interesa alguno,
es bueno que puedas leer sobre esa información, que te puedas sumar a una comunidad, que puedas aprender sobre cada uno de esos perfiles. También tenemos otro perfil de analista en ciberseguridad. Estas personas son los encargados de la seguridad. Son los encargados de evitar esos problemas de seguridad antes que se produzcan, porque no tenemos que esperar que nosotros tenemos nuestro proyecto online. Bueno, vamos a esperar que pase algo para revisar que no lo pase. Entonces, examina los programas, las redes que están montadas, esos programas, las metodologías de trabajo. Hay un montón de factores que analizar. Entonces, nos brinda las ayudas necesarias para que nosotros podamos trabajar tranquilamente y nuestro programa sea seguro, que los datos de nuestros usuarios estén seguros. Entonces, una frase que me encantó investigando sobre esto, que decía: el mejor ataque es el que no ocurre. Entonces, no tenemos que esperar que pasen esas situaciones para decir necesitamos un analista en seguridad. Entonces, a medida que nosotros vamos aprendiendo la programación, vamos descubriendo que tenemos un montón de estos perfiles para aprender. Vamos probando con esos perfiles, vamos diciendo, acá yo me siento más confiado, más seguro. Entonces vamos metiéndonos por esos perfiles. Tenemos un montón de lenguaje, tenemos un montón de sistemas, tenemos un montón de perfiles. Entonces, el camino de la programación es un camino muy amplio. Tenemos que aplicar nuestros gustos, tenemos que aplicar nuestro ingenio, tenemos que ser creativos para divertirnos en el proceso de aprender. Entonces, si vos estás buscando cuál es el camino adecuado para aprender, sobre todo yo te diría que busques el camino más divertido, el camino que a vos te divierta. Entonces, fíjate que tenés un montón de perfiles, fíjate que tenés un montón de lenguajes. Aprendí un poquito de ellos, jugá con ellos y avanzá por el camino que más te guste. Muchas gracias por escuchar esta charla. En pantalla están mis contactos y espero que hayas aprendido alguna de esas cosas que te he comentado y bueno, que puedas investigar. Acá en el instituto hay mucha información para aprender. También por Google, por YouTube, por un montón de plataformas podemos aprender cada día más. Entonces, no te quedes y te invito a aprender de forma diferente, de forma creativa y sacarle mucho provecho a estos lenguajes. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Gracias por esta presentación, por este webinar. Voy a ver aquí el chat, a ver si hay una preguntita. Me dice, nada, la Raspberry, Jonathan Cantero, el paraíso de la emulación, lo recomiendo. Ahí te mandan unos comentarios, Miguel. Gracias. Bueno, pues lo dicho, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y que tengas una buena tarde. Gracias a todos, gracias por escuchar esta charla, incluso a las personas que lo van a escuchar después en YouTube, espero que la puedan compartir y bueno, que puedan seguir aprendiendo porque esto es solamente un pedacito de lo mucho que podemos encontrar, hay mucho más todavía por descubrir. Exacto. Bueno, que pases buena tarde. Chao, Miguel. Igualmente, gracias por la invitación.